Hola amigos, muy bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal. Les saludo a Moisés y como siempre es un placer enorme poderlo recibir en Imperio Fútbol. Hoy les traigo algo que no habíamos escuchado sobre el caso de Alex Roldán y sobre su renuncia a la selección, porque hay que recordar que Roldán se manifestó que no se sentía cómodo con la actual administración de la FESFUT. Fueron unas palabras muy durísimas y pues que causó mucho revuelo en El Salvador y en la prensa y sobre todo en el tema de selección nacional. Esto y mucho más lo estaremos charlando aquí en Imperio Fútbol. Pero como siempre quiero invitarlos a que vayan a suscribirse, activen la campanita de notificaciones de Imperio Fútbol. Les agradezco su apoyo a todos aquellos que ya se han suscrito al canal y nos han dado su like. Por supuesto, seguiremos creciendo para traerles todo lo mejor en el ámbito deportivo de la selección y del fútbol de El Salvador. Bien, veamos. En el tema de Alex Roldán, que puso en perspectiva lo que más de uno pensaba sobre su vínculo con El Salvador, después de no ser parte del cuadro nacional tras la salida del profesor Hugo Pérez, que recordemos que después de aquel partido con Martinica, el profesor Hugo Pérez termina siendo destituido de su cargo cuando llega a la dirección de Diego Gama, y Diego Gama toma las riendas de la selección como director deportivo y termina decidiendo que el profesor Hugo Pérez ya no continúa como técnico principal de la selección nacional. Esto porque según él la selección no era de todos. Pero bien, el jugador del Seattle Sounders, Alex Roldán, confirmó en un entreno de su equipo que no volvería a ser parte del azul y blanco, lo cual generó bastante controversia en el tema de Roldán con la selección en ese momento. Si bien se criticó bastante por estas declaraciones de Alex Roldán, y esto es para que hagamos un feedback, para que entendamos un poco de lo que vamos a hablar. Y también donde Roldán expresaba que estaba decepcionado por la forma en la que manejaban las cosas, refiriéndose a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Si bien lo hablamos en videos anteriores, pero ahora vamos a hablarlo a más detalles. Con esta elección, el defensor se descarta completamente para volver en el futuro a la selección nacional de El Salvador y para la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, que era donde todos pensábamos que estaría Alex Roldán con la selección, pero al final no ha sido así. Roldán expresó sobre su malestar y también, para recordar sus palabras, dijo que lo había pensado mucho, pero mucho tiempo, y es una decisión difícil de tomar, pero para superarlo para él era lo mejor que podía hacer, es diciéndole que no volvería a la selección nacional. De esta forma él terminaría decidiéndose por no volver para superar todo esto que está pasando en torno a la selección y en contra, por supuesto, una protesta en contra de la actual Federación Salvadoreña de Fútbol, y también diciendo que esto que él no llegue le permite darles más oportunidad a los nuevos jóvenes en El Salvador. En esa parte tiene razón, porque hay muchos jóvenes que necesitan una oportunidad, y qué bien por Alex Roldán que se desliga y habla de que le den la oportunidad a los jóvenes. En este aspecto, el ex técnico Hugo Pérez habló en una entrevista para los colegas del Salvador Fan Club y afirmó que la salida del extremo es lamentable porque para él es de los pocos jugadores que realmente son profesionales y que están en la selección, destacando que es una pérdida bastante grande para la selecta, aunque la gente siga criticando y siga hablando sobre este tema de Alex Roldán, que no defiende los colores del azul y blanco, que es un vendido, que no sé qué, que ya, pero son cosas que van a suceder en el camino porque la crítica va a existir siempre, y gracias a Dios estamos en un país que tiene libertad de expresión hasta el momento y cualquiera puede opinar lo que quiera con respecto a este tema, pero hay diferentes opiniones y para que debatamos hay un montón. Pero escuchemos al profesor Hugo Pérez qué fue lo que dijo al respecto. Cuando yo convencí a Zabaleta y a Roldán, no fue por dinero, eso es lo primero. Nunca yo les dije a ellos, miren, se les va a pagar más que a los demás, nunca. Segundo, cuando yo los convencí, yo les dije personalmente que como entrenador de la selección iba a tratar que ellos y los que vinieran después de ellos y los que estuvieran en el país o afuera del país, iba a tratar todo lo posible
para que les dieran mejores prestaciones. Ujú. Esa fue mi promesa a ellos. ¿Okay? Entonces, cuando yo escucho, Carlos, que la gente dice, oh, es que no le tienen amor a la camiseta, o es que no le tienen compromiso a la camiseta. La gente, o sea, Bueno, parte de la afición o el periodismo. los dos. Además, el profesor Hugo Pérez dijo no tener contacto con Alex Roldán desde su salida del banquillo de la selección, pero respaldó lo que dijo. Hay cosas en la selección que se deben mejorar y bastante, como lo hemos venido hablando ahorita, y a veces no le ponen la atención que se merece y la gente se pone a criticar y se critican eso, y a los jugadores eso no les gusta en lo absoluto, porque a veces las cosas que dicen no son ciertas y no llegan al tema en lo que está pasando, pero porque ellos no saben lo que pasa dentro de un camerino en la selección, declarando que Roldán y Zabaleta son los jugadores más profesionales a los que él ha entrenado en toda su carrera como técnico. Y pues veamos esta parte de la entrevista de lo que ha dicho de Alex Roldán y Zabaleta. Si a Zabaleta y a Roldán, que creo que son los principales de esta fiesta, ¿verdad? Por lo que yo sé, solo Roldán ha declinado no venir más a la selección, ¿verdad? Zabaleta todavía no ha dicho eso, ¿verdad? Entonces, en el proceso que yo los tuve, Carlos, te puedo decir que fueron uno de los jugadores más profesionales que yo tuve en la selección, adentro y fuera de la cancha, adentro del hotel y adentro de su cuarto. Ahora, si no tienen amor a la camiseta, como la gente dice, o los periodistas dicen, o no tenían el compromiso. Yo le hice una pregunta a un periodista de un programa ahí en El Salvador, ¿verdad? Y digo, ¿quiénes fueron, Carlos, los que no tuvieron compromiso con la selección hace años? ¿Quiénes fueron los que se bajaron de una concentración un día antes para viajar a Montserrat cuando tenían que ir a clasificar? ¿Quiénes fueron los que vendieron a nuestro país por dinero? Antes. ¿Okay? No. Sí. Ok. Pero lo que te estoy diciendo es que en El Salvador se les olvida eso. Entonces, si yo como salvadoreño vendo a mi país partidos, ¿ok? Entonces quiere decir que ese es el amor que yo le tengo al país y a la camiseta. ¿Ah? No, totalmente que no. Ese es el amor que esos jugadores, algunos decían que la selección no servía, que a mí me criticaron porque decían que a mí me gustaba perder, ¿okay? Y a Zabaleta y a Roldán dicen, no tiene compromiso. Mira, Carlos, ninguno de ellos jamás, te podría decir por lo que los conozco, se atreverían a darle la espalda al país de esa manera. Además, el profesor afirmó que él fue clave para varios momentos del azul y blanco en el tema de Roldán, porque hay que recordar que en el proceso del profesor Hugo Pérez, Roldán y Zabaleta fueron los más criticados en su momento, porque fueron los que contribuyeron a que el grupo fuera unido y que tratara de lograr recibir condiciones, pelearan por premios en la temporada del presidente Hugo Carrillo, pero el cuadro salvadoreño no supo aprovechar esta oportunidad, y esas son las cosas que el profe Hugo Pérez destaca en esa parte de la entrevista, porque recordemos que en aquel partido donde la selección nacional jugaba contra Canadá, y pues sale un comunicado de los jugadores que no se iban a presentar al partido porque no habían recibido parte de los premios que les habían ofrecido por parte de la presidencia que dirigía en ese momento el Hugo Carrillo, y pues terminaron solventando esa protesta, por decirlo así, y pues terminaron recibiendo por lo menos el premio que les habían ofrecido. Parte de eso son las cosas que Alex Roldán y Zabaleta criticaban, porque ellos pedían eso para que el jugador estuviera motivado. Escuchemos esta parte de la entrevista. Roldán, Zabaleta, todos los que estuvieron en el primer proceso, ¿okay? Cuando viene la normalizadora y cambia todo, dijeron, ok, se va el señor Carrillo, viene otra gente, y yo les dije, hey, denle chance, trabajen con ellos, hablen con ellos, ¿verdad? Vamos así a pelear el Mundial 26, vuélvanse a juntar, ¿okay? Y así pasó, hasta el grado de que los jugadores ya tenían un representante
que los representaba a ellos para hablar con la federación. ¿Okay? Entonces, el representante hablaba con la normalizadora hablaba con el representante hablaba con los jugadores. ¿El representante, este enlace era un jugador o alguien externo? No, una persona profesional, un abogado. Okay. Entonces, ellos tenían esa, porque yo no quise que los jugadores siguieran hablando con la normalizadora, porque habían habido muchos problemas antes. Y en realidad, un jugador profesional nunca debe de hablar de premios, de cosas que se necesitan con un presidente o con un director deportivo. Esas cosas tenés que tener alguien en medio, neutral, que hable. Por último, hablar de su perspectiva, que siempre está abierto a todos los jugadores, y tengo fe de eso. El profesor siempre estuvo muy abierto a los jugadores cuando ellos le decían: profe, necesito hablar con usted. Ok, vamos a tal parte y hablamos. Siempre poniendo como ejemplo, quiero poner como ejemplo el tema de Brian Hill, porque si bien estuvimos esperando a Brian Hill bastante tiempo y la gente estaba criticando que por qué rogaban mucho a Brian Hill, que deberían de poner a jugar a otros y no que no sé qué, que aquí, que allá. Pero todo esto en el entorno se entiende. A veces las cosas se salen de las manos y manejar un camerino en la selección se vuelve bastante difícil, y lidiar con todas las críticas a veces suena bastante complicado. Pero veamos, lo último que dijo de Alex Roldán fue esto, escuchemos. Cuando esto pasa ahí en Japón, todo el grupo está molesto. ¿Okay? Todo. Entonces, vengo yo otra vez y vuelvo a hablar con los jugadores. ¿Okay? Vengo yo otra vez y hablo con Roldán y hablo con Zabaleta. Ok, cuando lleguemos a Copa de Oro, arreglen esto. ¿Okay? Antes de Nations League. ¿Ya? Y volví otra vez a hablar con ellos. ¿Okay? Porque al final yo los entiendo a ellos por una razón y entiendo a las nacionales por otra razón. ¿Okay? Y es ahí donde ustedes, los periodistas, no entienden cuál es la diferencia. ¿Okay? Y te la voy a poner ahorita bien clara. La diferencia de un jugador nacional cuando llega a selección es que él necesita los viáticos, porque a veces tiene 2 meses que no le han pagado sus clubes. Es real. La diferencia del que viene de afuera, no se preocupa porque cada mes le llega el cheque. ¿Entendés? Y en Estados Unidos, si vos parás de pagarle a un jugador un mes, te multan. ¿Okay? Te multan, te hacen pagar todo el contrato del jugador y te pueden demandar. ¿Okay? Entonces es una diferencia grande. Claro. Entonces estos jugadores lo que estaban haciendo, los de afuera, era pelear por los de adentro, que se les dieran mejores cosas, que los respetaran como seres humanos. ¿Okay? Entonces vuelvo a hablar con ellos después de este problema en Japón y les digo: hey, vamos para Copa de Oro, concentrémonos y vemos cómo arreglamos las cosas. Y ellos aceptaron. ¿Entendés? Pero una vez más, llegamos a Nations League, ¿verdad? Que vos le decís, o Nations Cup. ¿Okay? Y los problemas no se habían resuelto. ¿Okay? Entonces, obviamente, llegas y yo no te puedo decir que puedo pensar como ellos o estoy en la mente de ellos. Correcto, ¿okay? Correcto. Pero ven todos estos problemas que no se solucionan, ¿okay? Y después la gente los culpándolos a ellos, ¿okay? De resultados que no ganaban, que aunque vinieran los americanos. Mira, te voy a decir una cosa: El Salvador tiene muchas cosas en los últimos 2 años de que realmente cometieron un error grande. ¿Okay? Siempre culparon, la mayoría de la prensa en El Salvador culparon a los de afuera, que no eran tan buenos como decía yo que eran. ¿Okay? Y después les ponían la responsabilidad a ellos que no servían. ¿Okay? Entonces, todo esto la prensa le dio vuelta y le dio vuelta y le dio vuelta, y entonces llegaba a oídos de los jugadores de afuera. Estoy hablando de 2 nomás, no porque hay más. ¿Okay? Y yo tenía que agarrar el teléfono, hablar con ellos, a veces 1 hora, decirles: mira, hagamos esto, esta es nuestra visión, no les hagas caso a esta gente. ¿Okay? Ayudarnos aquí.
Este tema ha dejado muchas cosas en el aire porque Hugo Pérez los trajo a la selección a él y a Zabaleta, dos jugadores que les gusta que los traten bien y que les gusta entrenar como profesionales porque así se han educado toda su vida. En los Estados Unidos el trato a los jugadores es tan importante y es tan diferente que ellos están acostumbrados a eso y por parte de ellos esperan un trato profesional en una selección nacional y es algo que no recibieron. Ellos aceptaron el reto porque se les prometió todo, pero sin embargo algunas cosas que no se les dieron y eso molestó bastante a Roldán y a Zabaleta, que como lo vimos en la Fast Food, aún no hay un orden, hay muchas deficiencias que se tienen y esas cosas hacen que los jugadores se vayan. El llamado es para la Fast Food a que corrijan esos pequeños detalles, porque en lugar de llamar jugadores los estamos espantando para que no regresen. Son las cosas que vuelven al fútbol salvadoreño más mal de lo que ya está. Todo esto debe corregirse lo más pronto posible, no mañana ni pasado, es hoy. No pasar peinando la gata ahí en la oficina sin hacer nada. Hagan algo, pongan orden ya en el fútbol salvadoreño y en la selección, por favor. Estamos a meses de arrancar la eliminatoria y no veo por dónde la comisión normalizadora quiera arreglar el desorden que tienen en nuestro fútbol salvadoreño. Está patas para arriba todo. Es la realidad y hay que expresarlo como de verdad se vive. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones de Imperio Fútbol. Yo soy Moisés Campos y nos veremos en una próxima edición.